Oli, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a leer Crepúsculo hasta lo que dure este video. O sea, esta cosa pues esto dura 1 hora 43. Entonces vamos a leer Crepúsculo. Crepúsculo. No tenemos para los libros, entonces tocó en EPU. Vamos a ver, déjenme ver si se escucha primero. A ver, aquí estamos. Sí se escucha. Tiene completamente retraso, pero sí se escucha. Entonces, empecemos. Cuando Isabella Swann se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington en la que nunca deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber ocurrido en la vida. Pero su vida da un giro excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y seductor Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se las ha arreglado para mantener en secreto su identidad vampírica, pero ahora nadie se encuentra a salvo, y sobre todo Isabella, la persona a quien más quiere Edward. Crepúsculo, libro 1 de la saga Crepúsculo. Título original Twilight, Stephenie Meyer, 2005. Tiene la misma edad que yo el libro. Dedicatoria para mi hermana mayor Emily, sin cuyo entusiasmo esta historia aún seguiría inconclusa. Él revela honduras y secretos, conoce a los que ocultan las tinieblas, la luz mora junto a él. Daniel 2, 22. Yo me enteré hace poco que ella es mormona y tal, y eso lo quiso poner en el libro. Y no había leído bien que ponía un versículo y todo en la dedicatoria del libro. Ay. Entonces, empezamos. Prefacio. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses, pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente, morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar, incluso noble. Eso debería contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Forks, pero, aterrada como estaba, no me arrepentía de esta decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su inconclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme. Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche bajadas. En Phoenix, la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita, sin mangas y con cierres a presión blancos. La llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un anorak. En la península de Olympic, al noreste del estado de Washington, existe un pueblecito llamado Forks, cuyo cielo casi siempre permanece encapotado. En esta insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas y sempiternas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano hasta que por fin me impuse al cumplir los 14 años. Así que, en vez de eso, los 3 últimos años, Charlie, mi padre, había pasado sus 2 semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Forks, un acto que me aterraba, ya que detestaba el lugar. Adoraba Phoenix, me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía en todas las direcciones.
Bella, me dijo mamá por enésima vez antes de subir al avión, no tienes por qué hacerlo. Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa. Tuve un ataque de pánico cuando contemplé sus ojos grandes e ingenuos. ¿Cómo podía permitir que se las arreglara sola? Ella, que era tan cariñosa, caprichosa y atolondrada. Ahora tenía Phil, por supuesto, por lo que probablemente se pagarían las facturas. Habría comida en el frigorífico y gasolina en el depósito del coche, y podría apelar a él cuando se encontrara perdida, pero aún así. Pausa. ¿Cómo es que Bella, con apenas 16 años, o sea, dice que todos los 16 años de su vida se encargaba de todo esto, cuando vivía con su mamá? No sé, no entiendo, o sea, Mine era una niña. Sigamos. Es que quiero ir, le mentí. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia que en los últimos meses que ahora casi sonaba convincente. Saluda a Charlie de mi parte, dijo con resignación. Y la mamá fue como, bueno, ya, ándate. ¿Qué tal? Sí, lo haré. Te veré pronto, insistió. Puedes regresar a casa cuando quieras. Volveré tan pronto como me necesites. Pero en sus ojos vi el sacrificio que le suponía esa promesa. Voy a subrayar. Pero en sus ojos vi el sacrificio que le suponía esa promesa. O sea, a Bella le preocupaba más el sacrificio que iba a hacer su mamá por acompañarla en una crisis. No te preocupes por mí, le pedí. Todo irá estupendamente, te quiero, mamá. Me abrazó con fuerza durante un minuto. Luego subí al avión y ella se marchó. Para llevar a Fox tenía por delante un vuelo de 4 horas de Phoenix a Seattle, y desde allí a Port Angeles, 1 hora más en avioneta y otra más en coche. No me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar 1 hora en el coche con Charlie. Lo cierto es que Charlie había llevado bastante bien todo aquello. Parecía realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había matriculado en el instituto y me iba a ayudar a comprar un coche. Pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los dos éramos muy habladores que se diga, y de todos modos tampoco tenía nada que contarle. Sabía que mi decisión lo hacía sentirse un poco confuso, ya que, al igual que mi madre, yo nunca había ocultado mi aversión hacia Forks. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó en Port Angeles. No lo consideré un presagio, simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Charlie me esperaba en el coche patrulla, lo cual no me extrañó. Para las buenas gentes de Ford, Charlie era el jefe de policía Swan. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de los casos de mis ahorros, era que me negaba en redondo a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que ralentice más la velocidad del tráfico que un poli. Charlie me abrazó torpemente con un solo brazo cuando bajaba a trompicones de la escalerilla del avión. Me alegro de verte, Bella, dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía firmemente. Apenas has cambiado. ¿Cómo está René? Mamá está bien. Yo también me alegro de verte, papá. No le podía llamar Charlie a la cara. Traía pocas maletas. La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevarla en Washington. Mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi vestuario de invierno, pero a pesar de todo era escaso. Todas cupieron fácilmente en el maletero del coche patrulla. He localizado un coche perfecto para ti y muy barato, anunció una vez que nos abrochamos los cinturones de seguridad. ¿Qué tipo de coche? Desconfié de la manera en que había dicho un coche perfecto para ti, en lugar de simplemente un coche perfecto. Bueno, es un monovolumen, un Chevy para ser exactos. ¿Dónde lo encontraste? ¿Te acuerdas de Billy Black, el que vivía en La Push? La Push, no, es La Push. La Push es una pequeña reserva india situada en la costa. No. Solía venir de pesca con nosotros durante el verano, me explicó. Por eso no me acordaba de él. Se me da bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias. Ahora está en una silla de ruedas, continuó Charlie cuando no respondí. Por lo que no pude conducir y me propuso venderme su camión por una ganga. ¿De qué año es? Por la forma en que le cambió la cara supe que era la pregunta que no deseaba oír. Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad tampoco tiene tantos años.
Esperaba que no me tuviera Esperaba que no me tuviera en tan poca estima como para creer que iba a dejar pasar el tema así como así. ¿Cuándo lo compró? En 1984, creo. ¿Y era nuevo entonces? En realidad no, creo que era nuevo a principios de los 60, o a lo mejor a finales de los 50, confesó con timidez. Papá, por favor, no sé nada de coches. No podría arreglarlo si se estropeara y no me puedo permitir pagar un taller. Nada de eso, Vela. El trasto funciona a las mil maravillas. Hoy en día no lo fabrican tan buenos. El trasto, repetí en mi foro interno. Al menos tenía posibilidades como apodo. ¿Y qué entiendes por barato? Después de todo, ese era el punto en el que yo no iba a ceder. Bueno, cariño, ya te lo he comprado como regalo de bienvenida. Charlie me miró de reojo con rostro expectante. Vaya, gratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa. Quiero que te encuentres a gusto aquí. Charlie mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo de expresar sus emociones en voz alta. Yo lo había heredado de él. De ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. Es estupendo, papá, gracias. Te lo agradezco de veras. Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en Forks, pero él no tenía por qué sufrir conmigo. Y a caballo regalado no le mires el diente, ni el motor. Bueno, de nada, eres bienvenida, masculló avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos un poco de comentarios más sobre el tiempo, que era húmedo, y básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El paisaje era hermoso, por supuesto, no podía negarlo. Todo era de color verde, los árboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaba de los mismos, el suelo cubierto de lecho, incluso el aire que se filtraba entre las hojas tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde, un planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Vivía en una casa pequeña de 2 dormitorios que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días de su matrimonio, los primeros. Allí, aparcado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba, estaba mi nuevo monovolumen. Bueno, nuevo para mí. El vehículo era de un rojo desvaído, con guardabarros grandes y redondos y una cabina de aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa, me encantó. No sabía si funcionaría, pero podía imaginarme el volante. Además, era uno de esos modelos de hierro sólido que jamás sufren daños. La clase de coche que ves en un accidente de tráfico, con la pintura intacta y rodeado de los trozos del coche extranjero que acabas de destrozar. Caramba, papá, me encanta. Gracias. Ahora, el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me vería en la tesitura de elegir entre andar 3 kilómetros bajo la lluvia hasta el instituto o dejar que el jefe de policía me llevara en el coche patrulla. Me alegra que te guste, dijo Charlie con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas mis cosas hasta el primer piso requirió un solo viaje escaleras arriba. Tenía el dormitorio de la cara oeste, el que daba al patio delantero. Conocía bien la habitación. El que daba al patio delantero. Ay, según mis conocimientos en la película, tenía como 2 ventanas. Y una daba como al patio delantero, que es donde se ponía Eduardo a verla. Y la otra daba como el bosque, que es donde pasa la escena esa de Luna Nueva de... no me acuerdo cómo era la canción, pero cuando ella está en depresión y está como ahí. Siento que había 2 ventanas, no sé. Hay que ver las películas ahora. Todo aquello formaba parte de mi infancia. Los únicos cambios que había introducido Charlie se limitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de este había ahora un ordenador de segunda mano con el cable del módem grapado al suelo hasta la toma de teléfono más próxima. Mi madre lo había estipulado de ese modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía desde niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño cuarto de baño en lo alto de las escaleras que debería compartir con Charlie. Intenté no darle muchas vueltas al asunto. Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dejó solo para que deshiciera mis maletas y me instalara, una hazaña que hubiera sido del todo imposible para mi madre. Resultaba estupendo estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con un desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para una gran llantina. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera a reflexionar sobre lo que me aguardaba al día siguiente. Llevamos 13 minutos de lectura más.
El aterrador cómputo de estudiantes del Instituto de Forks era de tan solo 357, ahora 358. Solamente en mis clases de tercer año en Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes de por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a andar juntos. Yo sería la chica nueva de la gran ciudad, una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podría utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, tez bronceada, una jugadora de voleibol o quizás una animadora. Todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil a pesar de las muchas horas de sol en Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero más bien flojucha. Y desde luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deportes sin hacer el ridículo o dañar a alguien, a mí misma o a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el neceser al cuarto de baño para asearme tras un día de viaje. Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo enredado y húmedo. Tal vez se debiera a la luz, pero yo tenía un aspecto más cetrino y menos saludable. Puede que tenga una piel bonita, pero es muy clara, casi translúcida, por lo que su apariencia depende del color del lugar y en Forks no había color alguno. Mientras me enfrentaba mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajaría, y no solo por mis carencias físicas. Si no me había hecho un huequecito en una escuela de 3000 alumnos, ¿qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente. Punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien mantenía mayor proximidad, estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si veía las cosas igual que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionara como es debido. Siento que no me están escuchando bien, entonces ya va. A ver, prueba. Sí se escucha. Lo que no se está escuchando es el audio del escritorio.
de verdad. Esta es la canción que yo digo que tiene dos ventanas. ¿Será que si me acerco así se escucha? No se escucha nada. ¿Sí me escuchan? No sé si me escuchan. Ahí me escuchan bien. Ah. Ahí me escuchan. Sí. Volvimos, señores. Estoy comprobando ya. Sí. Ya, volvemos. Voy a devolver la música porque es que, o sea, así no sirve la lectura. Pero la causa no importaba, solo contaba el efecto, y mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida colcha y luego añadí la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino sirimiri. ¿Qué es sirimiri? ¿Qué es sirimiri? Espérense, hay que descargar. Del vasco sirimiri, llovizna muy menuda. Ojo con la llovizna, sirimiri. A la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo, parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó buena suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fuera, todavía sentada en una de las 3 sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, armarios amarillo chillón y un suelo de linóleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años, mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Había una hilera de fotos encima del pequeño hogar del cuarto de estar, que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas. Se casaron en Las Vegas.
y luego la que nos tomó a los tres, una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la marcha de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado pronto al instituto, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el anorak, tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de tan grueso que recordaba a uno de esos trajes empleados en caso de peligro biológico, y me encaminé hacia la llovizna. Aún chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero que había junto a la puerta, y cerrara. El ruido de mis botas de agua nuevas resultaba enervante. Añoraba el crujido habitual de la grava al andar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo, como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba al pelo por debajo de la capucha. Dentro del monovolumen estaba cómodo y a cubierto. Era obvio que Charlie o Billy debían de haberlo limpiado, pero la tapicería marrón de los asientos aún olía tenuemente a tabaco, gasolina y menta. El coche arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba al ralentí. Bueno, un monovolumen tan antiguo debía tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba, un añadido que no me esperaba. Fue fácil localizar el instituto pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todo lo demás en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela. Solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba del Instituto de Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones, construidas con ladrillos de color granate. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente de un instituto?, me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Sí soy. Aparqué frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que rezaba «Oficina Principal». No vi otros coches aparcados allí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida, pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí de la cabina calentita del monovolumen y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y se estaba más caliente de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra con modas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes, y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación afuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles sobre la encimera y anuncios de colores chillones pegados en frontal. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con gafas se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta de color púrpura que, de inmediato, me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. «¿Te puedo ayudar en algo?» «Soy Isabela Swan», le informé, y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda, había sido el centro de los cotilleos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. «Por supuesto», dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. «Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela». Trajo varias cuartillas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincentemente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé al monovolumen. Los seguí, me uní a la cola de estudiantes y conduje hacia el otro lado de la escuela. Supuso un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían aún más años que el mío, ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el aparcamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allí había era un flamante Volvo, y destacaba. Aun así, apagué el motor en cuanto aparqué en una plaza libre para que el estruendo no trajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano
en el monovolumen, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consultándolo todo el día. Lo guardé en la mochila, me le eché al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo, me mentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder. Nadie te va a morder, cariño. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y anduve hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado este. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para paliarla, contuve el aliento y entré detrás de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña, los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias. Los imité. Se trataba de dos chicas, una rubia de tez clara como la porcelana y otra también pálida, de pelo castaño claro. Al menos mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio lo identificaba como señor Mason. Se quedó mirándome embobado al ver mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento, y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate. Pero al menos me vio un pupitre vacío al fondo de la clase sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me había entregado el profesor. Era bastante básica. Browne, Shakespeare, Chaucer, Faulkner. Los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase o si creería que la estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su perorata. Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho, con acné y pelo grasiento, se la dio desde el pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo. Tú eres Isabela Swan, ¿verdad? Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez. Vela, le corregí. En un radio de 3 sillas todos se volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase?, preguntó. Tuve que comprobarlo en el programa que tenía en la mochila. Historia, con Jefferson, en el edificio 6. Mirase donde mirase, había ojos curiosos por doquier. Voy al edificio 4, podía mostrarte el camino. Demasiado amable, sin duda. Me llamo Eric, añadió. Sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar a hurtadillas. Esperaba no estar volviéndome paranoica. Bueno, es muy distinto de Phoenix, preguntó. Mucho. Allí no llueve a menudo, ¿verdad? 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo ni imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No se te ve muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre. Me miró con aprehensión. Suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor encajaran demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque la podía identificar perfectamente. En fin, suerte, dijo cuando rocé el picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía nada y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Warner, a quien había odiado de todos modos por la asignatura que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbuceé, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada asignatura. Siempre había alguien con más coraje que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forks. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho. Al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado tanto en clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mi 1,60, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas a quienes me presentó. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunció. No sé, llevamos 4% de libro y Yabela me cae mal. Es como, cariño, o sea, yo sé que no te gusta, pero
inténtalo. Por lo menos. Parecían orgullosos por tener el coraje de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la sala. Y ella estaba sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad, cuando los vi por primera vez. Ni siquiera hicieron la entrada. O sea, no fue la entrada, fue de que ya estaban ahí sentados. Se sentaban en un rincón de la cafetería, en la otra punta de donde yo me encontraba. Eran 5, no conversaban ni comían, pese a que todos tenían delante una bandeja de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados, pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los 3 chicos, uno era fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas. Y de pelo oscuro y rizado. Uy, tengo una anotación. O sea, miren mi anotación. Es que estos libros me los leí yo como hace 5 años en pandemia, creo. Miren mi anotación de M. O sea, si se ve, no sé. O sea, en unos minutos le compruebo porque tiene un retraso el Twitch, entonces ahí yo les compruebo y si no se los vuelvo a montar, no hay problema. Otro, más alto y delgado, era igualmente musculoso y tenía el cabello de color de la miel. Jasper. Ah, ya apareció. Sí se mostró. Medio, pero sí se mostró. El último era desgarbado, menos corpulento y llevaba despeinado el pelo castaño dorado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran 2 polos opuestos. La más alta era escultural, tenía una figura preciosa, del tipo que se ve en la portada del número dedicado a trajes de baño de la revista Sports Illustrated, y con el que todas las chicas pierden buena parte de su autoestima solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hasta la mitad de la espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando en una dirección, y de un negro intenso. Rosalía Liz. Aún así, todos se parecían muchísimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuantos vivían en aquel pueblo sin sol. Más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos, y ojeras malvas, similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una rotura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas, simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda, o pintadas por un artista antiguo como el semblante de un ángel. Resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los 5 desviaban la mirada los unos de los otros, también del resto de los estudiantes y de cualquier cosa hasta donde pude colegir. La chica más pequeña se levantó con la bandeja, el refresco sin abrir, la manzana sin morder, y se alejó con un trote grácil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vaciar su bandeja y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que habría considerado posible. Miré rápidamente a los otros, que permanecían sentados, inmóviles. ¿Quiénes son esos?, pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ella lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto juvenil me la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina, y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no detonaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañera hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta.
Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa, igual que yo. Son Edward y Emily Cullen, y Rosalie Jesper Hale. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el doctor Cullen y su esposa. Tengo los labios resecos. Me respondió con un hilo de voz. Miré de soslayo al chico guapo, que ahora contemplaba su bandeja mientras desmigajaba una rosquilla con sus largos y nibios dedos. Movía la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida, y aun así creí que hablaba en voz baja con ellos. ¡Qué nombres tan raros y anticuados!, pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aquí, quizá fueran los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé que mi vecina se llamaba Jessica. Primero se hizo amiga de Jessica. Un nombre perfectamente normal. Había 2 chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phoenix. ¿Son guapos? Me costó encontrar un término mesurado. Ya te digo, Jessica sintió mientras soltaba otra risita tonta. Pero están juntos, me refiero a Emily y Rosalie y a Jasper y Alice, y viven juntos. Su voz resonó con toda la conmoción y reprobación de un pueblo pequeño. Pero para ser sincera, he de confesar que aquello daría pie a grandes cotilleos, incluso en Phoenix. ¿Quiénes son los Cullen?, pregunté. No parecen parientes. Claro que no. El doctor Cullen es muy joven, tendrá entre 20 y muchos y 30 y pocos. Todos son adoptados. Los Hale, los rubios, son hermanos gemelos, y los Cullen son su familia de acogida. Parecen un poco mayores para estar con una familia de acogida. Ahora sí, Jasper y Alice tienen 18 años, pero han vivido con la señora Cullen desde los 8. Es su tía o algo parecido. Es muy generoso por parte de los Cullen cuidar de todos esos niños siendo tan jóvenes. Supongo que sí, admitió Jessica muy a su pesar. Me dio la impresión de que, por algún motivo, el médico y su mujer no le caían bien. Por las miradas que lanzaban en dirección a sus hijos adoptivos, supuse que eran celos. Luego, como si con eso disminuyera la bondad del matrimonio, agregó: aunque tengo entendido que la señora Cullen no puede tener hijos. Y... payaso mi tía. Mientras manteníamos esta conversación, dirigía miradas furtivas una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extraña familia. Continuaban mirando a las paredes y no habían probado bocado. ¿Siempre han vivido en Forks?, pregunté. De ser así, seguro que los habría visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano. No, dijo con una voz que daba a entender que tenía que ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. Se mudaron aquí hace 2 años, vinieron desde algún lugar de Alaska. Experimenté una punzada de compasión y alivio. Compasión porque, a pesar de su belleza, eran extranjeros y resultaba evidente que no se les admitía. Alivio por no ser la única recién llegada y, desde luego, no la más interesante. Uno de los Cullen, el más joven, levantó la vista mientras yo los estudiaba y nuestras miradas se encontraron, en esta ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando desvié los ojos me pareció que en los suyos brillaba una expectación insatisfecha. ¿Quién es el chico de pelo cobrizo?, pregunté. Lo miré de refilón, seguía observándome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. Se llama Edward. Es guapísimo, por supuesto, pero no pierdas el tiempo con él. No sale con nadie. Quizás ninguna de las chicas del instituto le parece lo bastante guapa. Esto sí está exactamente en la película. No me quejo. Dijo con desdén, en una muestra clara de despecho. Me pregunté cuándo la habría rechazado. Me mordí el labio para ocultar una sonrisa. Entonces lo miré de nuevo. Había vuelto el rostro, pero me pareció ver estirada la piel de sus mejillas, como si también estuviera sonriendo. Los 4 abandonaron la mesa al mismo tiempo, escasos minutos después. Todos se movían con mucha elegancia, incluso el forzudo. Me desconcertó verlos. El que respondía al nombre de Edward no me miró de nuevo. Permanecí en la mesa con Jessica y sus amigas más tiempo del que me hubiera quedado de haber estado sola. No quería llegar tarde a mis clases el primer día. Una de mis nuevas amigas, que tuvo la consideración de recordarme que se llamaba Ángela, tenía, como yo, clase de segundo de biología a la hora siguiente. Nos dirigimos juntos al aula en silencio. También era tímida. Nada más entrar en clase, Ángela fue a sentarse a una mesa con 2 sillas y un tablero de laboratorio con la parte superior de color negro, exactamente igual a las de Phoenix. Ya compartía la mesa con otro estudiante. De hecho, todas las mesas estaban ocupadas, salvo una. Reconocí a Edward Cullen, que estaba sentado cerca del pasillo central junto a la única silla vacante, por lo poco común de su cabello. Lo miré de forma furtiva mientras avanzaba por el pasillo para presentarme al profesor y que éste me firmara el comprobante de asistencia.
Entonces, justo cuando yo pasaba, se puso rígido en la silla. Volvió a mirarme fijamente y nuestras miradas se encontraron. La expresión de su rostro era de lo más extraña, hostil, airada. Pasmada, aparté la vista y me sonrojé otra vez. Tropecé con un libro que había en el suelo y me tuve que aferrar al borde de una mesa. La chica que se sentaba allí soltó una risita. Me había dado cuenta de que tenía los ojos negros, negros como carbón. El señor Banner me firmó el comprobante y me entregó un libro, ahorrándose toda esa tontería de la presentación. Supe que íbamos a caernos bien. Por supuesto, no le quedaba otro remedio que mandarme a la única silla vacante en el centro del aula. Mantuve la mirada fija en el suelo mientras iba a sentarme junto a él, ya que la hostilidad de su mirada aún me tenía aturdida. No alcé la vista cuando deposité el libro sobre la mesa y me senté, pero lo vi cambiar de postura al mirar de reojo. Se inclinó en la dirección opuesta, sentándose al borde de la silla. Apartó el rostro como si algo apestara. Olí mi pelo con disimulo. Disimulo, dice. Se notó clarito en la película, por lo menos. Olía a fresas, el aroma de mi champú favorito. Me pareció un aroma bastante inocente. Dejé caer mi pelo sobre el hombro derecho para crear una pantalla oscura entre nosotros e intenté prestar atención al profesor. Por desgracia, la clase versó sobre la anatomía celular, un tema que ya había estudiado. De todos modos, tomé apuntes con cuidado, sin apartar la vista del cuaderno. No me podía controlar y de vez en cuando echaba un vistazo a través del pelo al extraño chico que tenía a mi lado. Este no relajó aquella postura embarada, sentado al borde de la silla, lo más lejos posible de mí, durante toda la clase. La mano izquierda, crispada en un puño, descansaba sobre el muslo. Se había remangado la camisa hasta los codos. Debajo de su piel clara podía verle el antebrazo, sorprendentemente duro y musculoso. No era de complexión tan liviana como parecía al lado del más fornido de sus hermanos. La lección parecía prolongarse mucho más que las otras. Se debía a que las clases estaban a punto de acabar o porque estaba esperando a que abriera el puño que cerraba con tanta fuerza. No lo abrió. Continuó sentado, tan inmóvil que parecía no respirar. ¿Qué le pasaba? ¿Se comportaba de esa forma habitualmente? Cuestioné mi opinión sobre la acritud de Jessica durante el almuerzo. Acritud. Veamos. Acritud. Sustantivo. Aspereza de las cosas, especialmente al gusto o al olfato. Aspereza o desabrimiento en el carácter o en el trato. Estado en que se encuentra un cuerpo metálico que ha perdido su... No, eso no. La segunda. Aspereza o desabrimiento en el carácter o en el trato. Sí. Es esa. Quizá no era tan resentida como había pensado. No podía tener nada que ver conmigo. No me conocía de nada. Me atreví a mirarle a hurtadillas una vez más y lo lamenté. Me estaba mirando otra vez con esos ojos negros suyos llenos de repugnancia. Mientras me apartaba de él, cruzó por mi mente una frase. Si las miradas matasen. El timbre sonó en ese momento. Yo di un salto al oírlo y Edward Cullen abandonó su asiento. Se levantó con garbo de espaldas a mí. Era mucho más alto de lo que pensaba. Cruzó la puerta del aula antes de que nadie se hubiera levantado de su silla. Me quedé petrificada en la silla, contemplando con la mirada perdida cómo se iba. Era realmente mezquino, no había derecho. Empecé a recoger los bártulos muy despacio mientras intentaba reprimir la ira que me embargaba, con miedo de que se me llenaran los ojos de lágrimas. Solía llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante. Aquí resalté la parte de solía llorar cuando me enfadaba, una costumbre humillante. Vean. ¿Sí ven? Y puse yo. Sí soy. O sea, no sé por qué cuando me pongo como a discutir con algo me enojo mucho y lloro. Es como, no lo puedo golpear. O no lo puedo matar. Y lloro. Voy a ver. Sí, se vio. Sí se vio. Eres Isabela Swan, ¿no? Me preguntó una voz masculina. Al alzar la vista me encontré con un chico guapo. De rostro aniñado y el pelo rubio en punta cuidadosamente arreglado con gel. Me dirigió una sonrisa amable. Obviamente no parecía creer que yo oliera mal. Vela, le corregí con una sonrisa. Me llamo Mike. Hola Mike. ¿Necesitas que te ayude a encontrar la siguiente clase? Voy al gimnasio y creo que lo puedo encontrar. Es también mi siguiente clase. Parecía emocionado, aunque no era una gran coincidencia en una escuela tan pequeña.
Fuimos juntos, hablaba por los codos e hizo el gasto de casi toda la conversación, lo cual fue un alivio. Había vivido en California hasta los 10 años, por eso entendía cómo me sentía ante la ausencia del sol. Resultó ser la persona más agradable que había conocido aquel día. Pero cuando íbamos a entrar al gimnasio me preguntó: «Oye, ¿le clavaste un lápiz a Edward Cullen o qué? Jamás lo había visto comportarse de ese modo». Tierra, trágame, pensé. Al menos no era la única persona que lo había notado, y al parecer aquel no era el comportamiento habitual de Edward Cullen. Decidí hacerme la tonta. «¿Te refieres al chico que se sentaba a mi lado en biología?», pregunté sin malicia. «Sí», respondió. Tenía cara de dolor o algo parecido. «No lo sé», le respondí, «no he hablado con él». «Es un tipo raro». Mike se demoró a mi lado en lugar de dirigirse al vestuario. «Si hubiera tenido la suerte de sentarme a tu lado, yo sí hubiera hablado contigo». Le sonreí antes de cruzar la puerta del vestuario de las chicas. Era amable y estaba claramente interesado, pero eso no bastó para disminuir mi enfado. El entrenador clap. Clap. El profesor de educación física me consiguió un uniforme, pero no me obligó a vestirlo para la clase de aquel día. En Phoenix solo teníamos que asistir 2 años a educación física. Aquí era una asignatura obligatoria a los 4 años. Forks era mi infierno personal en la tierra, en el más literal de los sentidos. Contemplé los 4 partidillos de voleibol que se jugaban de forma simultánea. Me dieron náuseas al verlos y recordar los muchos golpes que había dado y recibido cuando jugaba voleibol. Al fin sonó la campana que indicaba el final de las clases. Me dirigí lentamente a la oficina para entregar el comprobante con las firmas. Había dejado de llover, pero el viento era más frío y soplaba con fuerza. Me envolví con mis propios brazos para protegerme. Estuve a punto de dar media vuelta e irme cuando entré a la cálida oficina. Edward Cullen se encontraba de pie enfrente del escritorio. Lo reconocí de nuevo por el desgreñado pelo castaño dorado. Al parecer no me había oído entrar. Me apoyé contra la pared del fondo, a la espera de que la recepcionista pudiera entenderme. Estaba discutiendo con ella con voz profunda y agradable. Intentaba cambiar la clase de biología de la 6ª hora a otra hora, a cualquier otra. No me podía creer que eso fuera por mi culpa. Debía de ser otra cosa, algo que había sucedido antes de que yo entrara en el laboratorio de biología. La causa de su aspecto contrariado debía ser otro lío totalmente diferente. Era imposible que aquel desconocido sintiera una aversión tan intensa y repentina hacia mí. La puerta se abrió de nuevo y una súbita corriente de viento helado hizo susurrar los papeles que había sobre la mesa y me alborotó los cabellos sobre la cara. La recién llegada se limitó a andar hasta el escritorio. Depositó una nota sobre el cesto de papeles y salió. Pero Edward Cullen se embaró y se giró. Su graciado rostro parecía ridículo, para traspasarme con sus penetrantes ojos llenos de odio. Porque lo odiaba. Durante un instante sentí un estremecimiento de verdadero pánico. Hasta se me erizó el vello de los brazos. La mirada no duró más de un segundo, pero me heló la sangre en las venas más que el gélido viento. Se giró hacia la recepcionista y rápidamente dijo con voz aterciopelada: «Bueno, no importa, ya veo que es imposible. Muchas gracias por su ayuda». Giró sobre sí mismo sin mirarme y desapareció por la puerta. Me dirigí con timidez hacia el escritorio, por una vez con el rostro lívido en lugar de colorado, y le entregué el comprobante de asistencia con todas las firmas. «¿Cómo te ha ido el primer día, cielo?», me preguntó de forma maternal. «Bien», mentí con voz débil. No pareció muy convencida. Terminamos el primer capítulo. ¡Yeah! Recuerden que esto va a ser capítulo diario. El siguiente capítulo se llama El libro abierto. Pero terminamos el primer capítulo y me siento feliz. Porque por fin, Diosito. Si vieran mis labios, no sé cómo me puedo acercar para ver. Pero si lo tengo todo cuarteado y todo. Es porque no tengo agua. No tengo nada de agua. Pero bueno, ya sé que por lo menos para mañana tengo que tener agua. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana será otro capítulo. Recuerden que todos mis videos los voy a intentar subir en mi YouTube, que ahora o mañana veo cómo lo pongo en mi canal de Twitch, como para que lo vean, para que vean mi canal de YouTube. Ahí les voy a subir todo. Y bueno, adiós.